bienvenidos a La Lengua en el Sexo, Lingüística y Sexualidad. Hoy tenemos un tema de verdad bastante interesante, es la mujer y su cuerpo. La mujer y su cuerpo, definitivamente un tema que es complicado, que solamente especialistas nos pueden dar los términos y todos los pormenores de este tema. Así que quiero presentar a doctora en Lingüística, Georgina Barraza. Bienvenidos amigos a un episodio más de La Lengua en el Sexo y efectivamente hoy vamos a poner la lengua en las partes femeninas. Exacto, y también a nuestro sexólogo Jonathan Altamirano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos, pues un programa más y literal, retomando, vamos a poner la lengua en el sexo femenino. Muy bien, pues bueno, la mujer definitivamente, Georgina, pues tiene muchas facetas, tiene distintas partes, ¿no? Y me gustaría hablar de esto, de sus partes, ¿no? Y es complicado, esencialmente aquí vamos a tratar vulva, vagina y clítoris, pero hay muchísimo más de qué hablar. El problema básico, empezando por vulva y vagina, es una confusión o incluso una falta de distinción de cada una de las partes. En términos coloquiales, se usan las mismas palabras para hacer referencia a la vulva que a la vagina, y eso, más allá de darnos información lingüística sobre el significado de las palabras y cómo se utilizan estas palabras, también está poniendo en evidencia un hecho que desde mi punto de vista es muy grave, que es el desconocimiento de la mujer de su propio cuerpo y también la falta de reconocimiento del cuerpo de la mujer por parte de la comunidad, no digamos ya del hombre. Y en ese sentido, pues tendríamos también que discutir si está asociado a las características propias de los referentes, tanto de la vulva como de la vagina, que hacen que se conduzca a una ambigüedad, o al hecho, o sumado también al hecho de del profundo machismo que existe. ¿Y cuál es la diferencia, Jonathan? ¿Cuál es la diferencia entre vagina y vulva? Porque yo no encuentro, la verdad es que no encuentro la diferencia, no la sé, pero me gustaría que tú me dijeras. Sí, son dos órganos sexuales, bueno, no dos órganos sexuales, son dos partes de los órganos sexuales femeninos. La vulva es el órgano sexual externo femenino. La vagina es parte de los órganos sexuales internos. Los órganos sexuales externos que están recubiertos por los labios mayores, que es lo que más se alcanza a ver, a su vez protegen a los labios menores, y bueno, está conformado por el clítoris, que más adelante lo vamos a retomar, el meato urinario, el introito vaginal, que esa parte sí se alcanza a ver, no es como la vagina, la vagina es una parte virtual, es un tubo virtual, y está en la parte interna. Legalmente hablando, sí se menciona, sí se entiende que tocar la vagina hace referencia a los órganos sexuales externos, pero no tanto al interno, aunque tendría que ser como más específico. Ya se habla de que la vagina también, en caso de abuso sexual, si hay un tocamiento de vulva, ya también se considera, es mucho más específico. Ahora, hay investigaciones, por ejemplo, una investigación realizada por parte del Instituto Mexicano de Sexología en el 2012-2011 que habla acerca de la sexualidad de las mujeres, donde tristemente muchas mujeres todavía no conocen sus órganos sexuales, no conocen su vagina, no conocen su vulva principalmente, y de este porcentaje muchas tampoco, más del 50% nunca han practicado la masturbación, no conocen las sensaciones placenteras y también desconocen que tocar el clítoris es una zona muy sensible que muy pocas mujeres pueden tolerar el contacto directo. Se habla de que la satisfacción de la mujer se encuentra precisamente en la vagina, cuando muchas de las sensaciones están más en los órganos sexuales externos, más que en los internos. Precisamente se puede hablar de dos distintos tipos de orgasmo, el orgasmo vaginal y el orgasmo a través de la estimulación del clítoris. Y retomando el asunto de qué palabras se utilizan, si no conocemos las partes, evidentemente difícilmente les podremos dar nombre, pero lo que es más importante aquí, difícilmente podremos encontrar placer a través de nuestro propio cuerpo. Muy bien. Sí, totalmente. Mi duda es, ¿por qué existe esta falta de información en las mujeres? Digo, es su aparato reproductor, ¿por qué las mujeres no lo saben? Digo, es entendible, bueno, por ejemplo, que yo no lo sepa, pero ¿por qué las mujeres no se conocen? En otro episodio estábamos discutiendo sobre por qué era
tanto el caudal léxico para referirse a pene y ningún hombre confunde su pene con los testículos. Es clarísima la diferencia. Aquí creo que sí importa que hay partes no visibles en la anatomía femenina y eso sí constituye una limitante para generar léxico. Era como en otro momento hablábamos de los testículos, que en realidad hablar de los testículos no es lo que vemos realmente, estamos hablando de la bolsa escrotal, ¿no? Y algo similar pasa con la vulva y la vagina. La vagina no se ve, entonces el término que utilizamos es una especie de término de cobertura que se refiere tanto a la vulva como a la vagina. Tiene que ver eso y aparte lo citado también en otros programas, el machismo, las cuestiones de género, que literal la mujer necesita de otro tipo de artefactos como por ejemplo los espejos para poder ver sus órganos sexuales. No es, los hombres lo tienen literal a la mano, es visible, le ponen nombres, tienen infinidad de adjetivos como ya también lo hemos visto y curiosamente la vagina no. Incluso se habla en algún momento a principios del siglo pasado con la teoría psicodinámica, se hablaba de que faltaba algo, de que algo no tenía, cuando en realidad sí lo tiene y esto que mencionas muy atinadamente, lo que no es visto no es nombrado, como no está a la vista, no es fácil de encontrarse, incluso pasa algo muy curioso, las niñas cuando crecen, la vagina, cuando son niñas, la vulva la tienen más hacia el frente, conforme van creciendo, la vulva comienza a irse ligeramente hacia atrás y menos visión tenemos de ella, esto es algo que anatómicamente ocurre, en el caso de los hombres no pasa así, el pene siempre está en el mismo lugar y de la misma manera. Claro. Y lo que mencionabas es muy cierto, finalmente está tan en contacto y fíjate, dices algo muy atinado, Luis, también yo como hombre no tendría por qué saberlo, yo digo, claro que sí, una mujer perfectamente identifica un pene e identifica los testículos, nosotros los hombres no por la falta o no por no tenerlo, no estamos hechos a un lado de conocer la anatomía sexual de la mujer, también tendríamos que saberlo y más he conocido casos de chicas adolescentes principalmente que en su primera relación sexual intentan la penetración por vía del meato urinario y el meato urinario es el tamaño de la uretra, obviamente están relativamente cerca por el tamaño de este órgano, pero no están juntos y han habido personas, mujeres que se han desgarrado y no nada más adolescentes, mujeres adultas que se han desgarrado el meato urinario precisamente por el desconocimiento hay otras circunstancias relacionadas a la vagina, a la vulva, cuando hay infecciones, por ejemplo, hay mujeres que no se dan cuenta porque nunca la tocan, sin embargo, el fluido cambia, el aroma cambia, hay muchas características que por desconocimiento, por no tener contacto con sus órganos sexuales y que tiene que ver mucho con mitos, tabúes, con ideas y falacias relacionadas a la sexualidad, no contactan con sus órganos sexuales y de allí vienen infinidad de infecciones. Pero ahora toca el turno de la etimología sexual, ¿correcto, Georgina? De la etimología sexual del día y hoy tenemos dos, amigos. La primera, por supuesto, va a ser vagina. Vagina viene del latín vagina y ahora que lo pronuncio, ustedes también imaginarán qué otra palabra da. Vagina significaba en latín funda y vagina tiene dos evoluciones, como vagina, como el término culto, pero también como vaina. En latín, la vagina era la funda, pero la funda de la espada, del gladius en particular. Era la funda en la que se guardaba la espada y por analogía, entonces, la vagina es precisamente la funda donde se guarda el pene. ¿El gladius? El gladius. Fíjate que hasta la palabra gladius tiene el contexto de glande. Y también se asocia. Y se asocia perfectamente como espada, parte de lo que mencionabas del pene, la vaina, el donde guardar la funda de guardar esta espada, en este caso sería la funda para guardar el pene. Exactamente. Ahora, el término vagina como tal, con el significado sexual que tenemos, se empezó a utilizar a mediados del siglo XVII apenas, también como término técnico. Ya les decía yo, vagina da como resultado sí vagina, pero también vaina y también vainilla. Si ustedes han visto la rama de la vainilla, es una funda pequeñitita donde están las semillas de la vainilla. Es una funda pequeña. Ese es en cuanto al significado de vagina, como funda.
El siguiente término que vamos a ver la etimología sexual es el de himen, que antes de empezar a hablar de la etimología sexual, también tendríamos que decir que el himen es una de esas partes no visibles a la mujer, pero que tienen una simbología y un significado muy particular en la sociedad, ¿no? Incluso se considera una especie del sello de garantía de la mujer, que eso es terriblemente machista, ¿no? Desde la sexología, ¿qué es el himen? El himen es una simple membrana. Puede o no puede existir, es de diferentes formas, de diferentes tamaños, por lo general es muy delgada, hay himenes muy abiertos, muy elásticos, que no se rompen con facilidad, y parte de la cultura dentro de la sexología hace referencia al momento de la ruptura de este sello que nos mencionaba la doctora, debe haber un sangrado, y no es así. Incluso hay mujeres que refieren que durante su primera relación sexual se vive mucho dolor. Cabe aclarar que ninguna relación sexual debe doler, ni porque es la primera, ni la más reciente, ninguna. Wow. No, las relaciones sexuales, cuando se dan porque quiero, porque estoy lista, porque estoy preparada, automáticamente la vagina comienza la lubricidad por parte de la excitación, como parte del proceso de excitación, y se dilata y permite la penetración. Por eso es de que hay mujeres que mantienen, es que mantener ese himen también es como muy ambiguo, mantienen el himen sin sangrado. Aunque hay lugares que, y lo hemos hablado en otros programas, es parte de la cultura ese sangrado, es parte de la cultura que se manche la sábana en esa primer noche de matrimonio, o en esa primer noche de contacto con esa persona en particular. Pero el himen como tal puede o no puede estar presente. Es tan elástico que incluso hay algunas gimnastas, algunas mujeres que practican determinado deporte, equitación, natación, gimnasia, que durante el calentamiento, durante el ejercicio, al estirar, obviamente puede darse la ruptura, y desde niñas, no precisamente la relación sexual. Ahora, retomando lo que decía al principio el doctor, sí, el himen es una membrana y ese es el significado de himen. Himen viene de la misma palabra en latín, himen, que esta a su vez procede del griego. En griego significaba membrana, pero era cualquier membrana. Ese significado como membrana lo tuvo hasta el siglo V a.C. Y después en latín fue que cambió el significado al significado sexual que ahora tenemos a partir del siglo IV después de Cristo. Y de ahí vino al castellano y el español. Y que desde el siglo IV, entonces estamos hablando que se le da un valor privilegiado, sí, a mantener la castidad, porque ahí sí era mantener la castidad, porque no era que quisieras. Sí, era desastroso si no existía el himen, ¿no? Así es. ¿Te das cuenta? La datación nos da muchísima información. Cuando se trata de la vagina, apenas en el siglo XVI tenemos la primera documentación con el referente sexual, pero el himen es sumamente importante. Y aquí viene información más mitológica que anatómica. Himen o Himeneo era el dios griego que asistía a las bodas. Es más, el himeneo también hacía referencia al canto nupcial. La mitología cuenta que si no asistía Himen o Himeneo a la boda, a esa boda en particular, pronosticaba algo desastroso. Entonces todo el pueblo coreaba el nombre de Himen o Himeneo para que el dios asistiera y que la boda tuviera lugar, que eso también se asocia con la presencia o no la presencia del himen como membrana. Si no está la membrana, entonces augura algo desastroso. Que no va a poder darse esta relación continua, que se va a quedar a la mitad, que es una relación no bendecida, incluso al hablar desde esta parte ideológica de dioses y demás. Si no está presente el himen, entonces no hay boda. ¿Por qué es? Porque se busca la virginidad en una mujer, es decir, que sea virgen. O sea, es decir, si hay un himen, significa que es virgen. Se cree, porque puede o no. Digo, imagínate, vámonos a remontar a muchos siglos atrás, cuando las personas utilizaban como medio de transporte el caballo, por eso la mujer se asienta de lado, precisamente para evitar que en el golpeteo o en la cabalgata se rompa el himen. Si no hay himen, ya no es doncella, ya no es pura, ya no es
alguien digna de ser vista. Incluso me voy a remontar a la cultura mexicana, principalmente hacia el sur de México. El tipo de amarre de cabello en trenzas, si están hacia el frente, tiene un significado de doncella, una mujer que está preparada para el matrimonio. Si están hacia atrás, habla de una mujer casada, que nadie puede meterse en esos terrenos. Si trae una trenza adelante y otra atrás, habla de mujeres deshonradas, que ya no tienen himen, que ya no son vírgenes y ya no pueden ser tomadas en serio. Todavía a mitad del siglo pasado en Latinoamérica se le daba un toque de pureza y de importancia a la virginidad. Actualmente, con toda esta información que ya hay y que la sexualidad en los adolescentes se está iniciando entre los 13 y 16 años aproximadamente, pues ya no se le da el mismo peso que antes. Sin embargo, toda esta cultura histórica sigue pesando a nivel actual, a nivel social. Pero ahora toca el turno de las palabras retrosexuales. Y ahora nos toca una palabra retrosexual muy interesante que pervive en América, originaria en España, de España, pero que ha cambiado. Y esa es la historia, lo interesante de esa palabra, que además de ser retro, cambió a lo largo de su historia. Se trata de la palabra verijas. Verijas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra verijas? Yo la he escuchado, Sí. sin embargo, no sé a qué se refiere. ¿Y la has usado? Bueno, no, de hecho sí. Bueno, yo siempre digo, me voy a rascar las verijas. Por ejemplo. Exactamente. Verijas hace referencia a los órganos genitales, pero también, o a la zona genital, pero también a la zona genital en general, no necesariamente ni al pene, ni a los testículos, ni al pubis, sino a toda la zona. Es interesante esta palabra porque verijas viene de virilia. Virilia es el plural de virilis, y virilis, ya no solamente de pronunciarlo, tiene raíz de viris, que significa varón. En realidad, la virilia eran las partes pudendas, como antes se le llamaba, o toda la zona genital masculina únicamente. Con el paso del tiempo, esta zona genital masculina, cuando evolucionó de virilia y ya no se reconocía la raíz masculina, comenzó a extenderse a las zonas genitales femeninas. También. Entonces, ya la verija, y además virilia ya es, como ya les decía, es plural en latín, pero como el plural en español se hace agregando una S, se empezó a agregar una S para el plural, porque eran las partes. Entonces, se le agregó una S que en origen no lo necesitaba, como es el caso de currícula, que currícula es el conjunto de los currículum. Así pasaba con virilia. No lo reconocimos y entonces agregamos la S en verijas. Tan es así que ya no hay una distinción entre hombre y mujer, a pesar de que tiene un origen meramente con referencia al hombre, que ahora se puede decir que un hombre está enverijado. Enverijado. En México, por ejemplo, se dice, es que tú estás enverijado con esta mujer, que significa algo parecido a lo que se dice en España, es que está encoñado. Empiernado, o sea, ya como... Empiernado es que ya tuviste una relación sexual con la mujer, no, que estás encoñado es que estás necio en mantener una relación con una mujer. Enculado. Enculado Está también. Enculado, enverijado, encoñado, estás como clavado en esa relación con esa persona, que puede haber amor, puede no haberlo, pero estás como endiosado, que sería como otro de los términos. Y desde la sexología, verija, bueno, se puede aplicar a un hombre o a una mujer, pero también es el conjunto en la mujer, el conjunto de todo. Es más referente a la mujer. Yo desde donde lo he escuchado en el consultorio y en algunas zonas de México, es relacionado exclusivamente a órganos sexuales y haciendo más alusión a la vagina. Precisamente en esto de que se va perdiendo la etimología de la palabra, verijas les suena como muy en particular de vagina. Entonces es más referente a este órgano sexual interno que al cúmulo de órganos sexuales aledaños a. Ahora, hasta hace unos años, finales del siglo XX, esa palabra tenía una connotación muy vulgar. Yo recuerdo que era una de las palabras prohibidas. Por ejemplo, yo si yo era una niña, no podía decir verijas o escuchaba verijas y en automático lo asociaba a algo negativo, pero no sabía claramente a qué. Volvemos a lo mismo. Se dice verijas, pero no se sabe a qué se está haciendo referencia, si a la zona púbica, a la vulva o a los labios.
Entonces, yo, por ejemplo, lo asociaba solamente a los labios hasta que averigüé la historia de la palabra, porque me sonaba que si era plural, pues yo tenía que buscar algo que fuera plural en mi anatomía y que eso era lo que realmente a lo que hacía referencia. Y eso nos habla de la inexactitud de los términos que estamos empleando para hacer referencia, y no solamente a la anatomía femenina, a la anatomía de hombre o de mujer. ¿Por qué se empieza a perder? Desde mi punto de vista, al no saber si, por ejemplo, me estoy dirigiendo hacia los testículos o me estoy dirigiendo hacia el pene, pues siento que tal vez no me funciona esta palabra porque no sé a qué me estoy refiriendo. Entonces, ¿será por eso que empieza el desuso? Yo creo que es complicado hablar de... Siempre tenemos que tener una postura al respecto, sí, del lenguaje, pero es difícil determinar que porque sea impreciso es porque no se usa. Porque tenemos muchas palabras imprecisas que hemos visto a lo largo de los programas como cosa o allí, que no hace referencia a nada, pero se sigue utilizando. Más bien, las palabras entran en un proceso, evidentemente no se puede hacer una analogía en que las palabras tienen una duración o una vida, aunque sí se puede hacer la metáfora de que las palabras viven, pero no se comporta así el lenguaje. En realidad, las palabras son producto de una determinada sociedad y de un determinado momento. Entonces, también son objeto de la moda o de la necesidad de esa determinada comunidad. Y si ya las personas tienen otros términos que consideran más exactos o más cercanos a su realidad, entonces las palabras se van a ir yendo a desuso. Y al ser una palabra retrosexual, es decir, en desuso, ¿qué tanto viene, pues ahora sí que en la sexología, las verijas? ¿Qué tanto se utiliza? ¿Qué tanto viene desde los pacientes, desde la gente que envuelve a una sociedad? Poco se habla al respecto, como todas las palabras de las que hemos hablado a lo largo de esta serie. Pocos son las personas que desde el consultorio, desde la forma más cercana a un profesional de la salud sexual, lo abordan. Sin embargo, dentro del común populacho, sí son palabras utilizadas para hacer de forma despectiva uso de ellas también. Sexualmente hablando, no hay como un referente que diga, esta palabra es muy utilizada o no, porque hay un repertorio no tan amplio como en otros programas. Cuando hablamos del pene, por ejemplo, no es tan amplio, y precisamente como no hay tantas palabras dentro de la lengua en América que describa a los órganos sexuales femeninos, el utilizar verija, en este caso, sí se toma, a diferencia de España, como nos comentaban, en América sí se utilizan esas palabras, esa palabra en particular. Ahora, verija tiene muchas marcas, lo que llamaríamos en lingüística marcas socioculturales, marcas sociolingüísticas, que es verija, en primer lugar es una palabra vulgar, y en segunda se utiliza en contextos populares o coloquiales, difícilmente en coloquiales. Yo no en un contexto coloquial, tomándome una copa con ustedes, no hablaría de las verijas, muy probablemente hablaría de sus partes, también utilizaría un eufemismo, ¿no? Perfecto. Y justamente, pues ahora sigue el mapa sexual. El mapa sexual del día, que ahora estaremos enfocados en la vulva. En la vulva. Ahora, aquí cabe la aclaración de que todos los términos que empleemos, que citemos y a los que hagamos referencia, obviamente, por lo que ya explicamos en los bloques anteriores, pueden hacer referencia tanto a la vulva como a la vagina. Hay unos que claramente la connotación se da únicamente a la vulva, pero que también puede aplicar a la parte interna de la mujer. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con El Salvador? En El Salvador se utiliza machetazo, y esa es muy clara por la hendidura vaginal. Machetazo. En Nicaragua, mango mechudo. Mango mechudo. Y eso hace más referencia al pubis, y además esa palabra es muy bonita para Nicaragua, porque el mango cuando lo chupas, eso sí has comido mango, ¿no? Sí, claro que he comido mango. ¿Y has visto cómo las barbitas, pelitos, los ¿no? pelitos quedan todos chupados? Claro. Mango mechudo. Mango, de ahí viene. De ahí viene. Ahora, peluche en Honduras. Y peluche, volvemos a lo mismo, no se está haciendo referencia ya ni a la vulva ni a la vagina, sino al vello púbico. Chascona en Chile, chovi en Nicaragua, chupi en Bolivia, chupi. Zapallo también en Bolivia. Países que comparten el significado de vulva, por ejemplo, tenemos
apazanca en Bolivia, Honduras, pipa en Honduras, Costa Rica, Guatemala. También tenemos pan para Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Colombia, Bolivia, Argentina. Perdón, para hasta Bolivia. En el caso de Argentina y Uruguay tenemos cotorra y retomamos lo que hablamos hace varios episodios. No tenemos, por ejemplo, en México no existe la cotorra como vulva solamente, sino que hay una expresión que es despeñada a la cotorra. Despeinar a la cotorra. Y también recordando eso está la del chango, que hace referencia al vello púbico, y es el chango, préstame el chango, vamos a tener relaciones sexuales también. O descalabrarse el chango es cuando una mujer está menstruando. Se me Descalabrarse descalabró el el chango. ¿Y tenías también palabras tú, no, Jonathan? Sí, la rosa, por La ejemplo, rosa. que tiene que ver con la flor, creo que te ¿La flor? La flor, Pantufla, la me comentaste. pantufla, que también es relacionado, precisamente se toma el término la pantufla de la panocha. Ok. Pero es la panocha en donde se dice. La Creo que panocha viene, ¿no? es un término de amplio espectro. Ahora hablaremos de la panocha. Antes de la panocha, vámonos a la rajadura, La rajadura. que también es como el machetazo. La rajadura se dice en Honduras, El Salvador y Bolivia. Hay otra que es asociada Pucha. a un pan, ándale, la pucha. La pucha es del Salvador y Costa Rica. Ok. Que en México también se utiliza pucha. Sí, También claro. con el Pucha. valor vaginal. Sí. ¿Y en sí, diminutivo también? La pucha, la puchita. Puchita. Y no sé, ahí me corregirán la piocha, que también es como esta parte. La piocha y la barba. Ajá, Esta- y hace esta parte precisamente también por la forma y la vellosidad de la vulva. Claro. Hay otro término, en Cuba y Guatemala se utiliza también culo. Y aquí hay que discutir, ¿no? El culo para muchos de nosotros haría referencia o a las nalgas o al ano. O alano, sí. Y toda esta zona empieza a tener falta de distinción, ¿no? Parece ser que el mismo término que me puede servir para referirme al ano también me puede servir para referirme a la vulva o a la vagina o al trasero, ¿no? Pero para estos países, culo significa Culo lo es mismo. vagina. Ok, pero entonces no le dan el término de ano o de trasero, es decir, de culo. Sí, O también también se puede lo asocian, utilizar los usan los dos. el Es mismo como término de culo. indistinto para adelante en órganos sexuales y para atrás en caso de nalgas y ano. Ok. Al igual que aquí en México me ha tocado mucho escuchar eso de cola, que Cola. también se le da, a partir de la línea que divide precisamente un glúteo y otro, se ve como similar la vagina, perdón, la vulva en esa división, entonces le dicen cola también, Ok. la colita. Y en México se utiliza un término que muy probablemente también en otros países, a lo mejor nuestros amigos que nos escuchan lo reconocen, es en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera, que lo asociamos a a lo que estábamos hablando en algún otro episodio, que parecía que si el sexo era por detrás necesariamente era anal y no necesariamente. Incluso hay casos donde no saben distinguir entre si están penetrando un ano o están en una vagina. También en ese sentido, no sé, que creo que es muy de México, que sería tronar la campechana. Es un pan hecho a base de pasta hojaldrada, muy delgada, que a la hora de comerla se truena, se divide, se hacen hendiduras al centro, Sí. entonces es tronar la campechana de allí. Tronar la campechana. Ahora que estamos en términos culinarios, o no necesariamente culinarios, Seguimos con vámonos eso. con la concha, ¿no? Claro. Concha se utiliza en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, y es un término vulgar, la concha. Pero concha no viene como de culinario, sino viene siendo como la concha de mar, ¿no? O la concha de pan. ¿O la concha depende. de pan también? Bueno, la en- concha es mexicana. La concha es mexicana, pero sí tiene que ver con la forma que tiene, Con la forma que tiene de curvatura y Ok. la forma de los órganos sexuales, de la vulva principalmente. De hecho, Muy la bien. concha de pan es una reproducción de la concha marina, De la porque concha tiene marina. incluso separaciones en el pan. Por los que no conozcan la panadería mexicana, la recomendamos ampliamente. Ya te di hambre, Georgina. Ya un poquito, pero no sé de cuál. Pero ¿Quieres bueno, tu concha o quieres tu churro? vámonos primero por la concha y luego le entramos al churro, ¿cómo ves? Bueno, ahora, tota, la tota.
La tota es la vulva, pero especialmente la de la niña. Así como palomita, la tota se dice en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Esa es la tota. Ahora, uno que con ese no hay posibilidad de confusión, el hoyo. El hoyo es en Honduras. Bueno, sí hay posibilidad de confusión, sí. Ya lo vimos. Honduras, El Salvador y Bolivia le dicen el hoyo. Crica, Cuba, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, El Salvador. Empanada en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Cajeta en Argentina, Uruguay. Bizcocho. En el caso, ahora volvemos a los panes, bizcocho en el caso de México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Bolivia también tiene chocho. Entonces tenemos una serie de términos que hacen, sí, todos supuestamente referencia a lo mismo, y ya vimos que incluso la palabra nos da indicios de que no están haciendo referencia a lo mismo. Muchas veces es la forma, muchas veces es el vello púbico, pero no necesariamente es solamente la vulva, también puede ser la vagina. Y se asocia muchas veces con el arte culinario, ¿no? Pues todo, digo, hay palabras que se asocian, pero más que nada es por la forma, ¿correcto? Por la forma y también por lo que se hace con la vulva, ¿no? Okay. También tenemos que asociarlo al sexo oral. Pues tenemos el mapa sexual número 2 y me gustaría hablar pues de clítoris. El clítoris es esta parte que la verdad es que yo no sé dónde se encuentra. Y es un mapa sexual muy breve, ¿eh? Lamentablemente no tenemos tantos términos para clítoris y volvemos al asunto de la cantidad de palabras que hay para hacer referencia a determinadas realidades. Reiteramos que generalmente cuando tenemos muchos términos para hablar de una determinada realidad es porque es relevante para nosotros. Nadie en la ciudad tendría muchas palabras para hacer referencia a distintos árboles o distintas plantas. En cambio, si vivimos en el campo, tenemos una proliferación de este tipo de léxico. Si hacemos una analogía con este ejemplo que acabo de dar, entonces también tenemos que hay referentes más importantes que otros en la sexualidad. Si contrastamos clítoris, por ejemplo, con pene, pues resulta que hay una diferencia apabullante a favor del pene. El clítoris sí se ve, aunque muchos no lo hayan visto o muchas no se lo hayan visto, sí se ve y sí se encuentra. Y aún así no tiene muchas palabras. Clítoris viene de kleitoris en griego, que significaba monte pequeño o pequeño revestimiento de tierra, que hace referencia a la parte física del clítoris, que el clítoris es una especie de bolita, bueno, que eso es lo que se ve, porque ahora el doctor nos explicará lo que no se ve del clítoris y con lo que nosotros nos quedamos. El clítoris, para que lo encuentres más fácilmente, imagina a una mujer de frente a ti, el clítoris estaría más cercano al ombligo. Obviamente no está en el ombligo, está dentro de la misma vulva, todavía protegido por el revestimiento de los labios mayores y menores, y eso es y se alcanza a ver, es milimétrico lo que se alcanza a ver, incluso está recubierto por un capuchón. El clítoris vendría siendo como el homólogo del glande, y obviamente, ya lo hemos visto en otros programas, el clítoris se extiende hacia adentro en una prolongación aproximada entre 12 y 15 centímetros, igual que el tamaño de un pene. Se hace hacia adentro las terminaciones nerviosas es lo que últimamente se ha estudiado mucho con respecto al famoso punto G, que lo que se ha encontrado es que probablemente no sea más que la parte anterior, es decir, la parte interna de la vagina que toca con esta zona del clítoris, y eso es lo que conoceríamos como el punto G, pero no hay cambio, no hay morfológico de color, de nada para decir, aquí está el punto P. Digo, el punto G, perdón. Y respecto a esto, hay que hacer una diferencia. Cuando la mujer está excitada es más prominente el clítoris, que eso también tiene que ver con la etimología. Era pequeña eminencia. Y eminencia como prominencia, como pequeña colina, es decir, en un estado de excitación es muchísimo más prominente y se podría hablar de una erección del clítoris. Sí, igual que el pene es cavernoso y tiene entradas de sangre, al llenarse de sangre como un pequeño globo, también sale del capuchón, también se erecta, no es como el pene, obviamente, pero sí tiene una función similar en ese sentido. Muy bien. ¿Y dónde está localizada? Es decir, ¿hay algún punto que esté arriba o abajo para localizar el clítoris? Imagina que esto es una vagina, estaría como en esta parte.
Ok. En estas zonas estaría el clítoris. Perfecto. Y es sumamente sensible, también hay que aclarar, y se puede llegar al orgasmo solamente, únicamente con la estimulación del clítoris. Tan sensible es que con la estimulación oral se puede llegar al orgasmo. ¿Qué tan doloroso es para las mujeres? Es decir, ¿cómo se debe de practicar? ¿No? Por ejemplo, ¿cómo se debe de, pues, de tocar el clítoris para que a una mujer le guste? Es decir, si es tan sensible, tal vez no puede ser tan fuerte. No se puede chupar, tal vez. Y a eso tenemos otra etimología, pero después discutiremos la diferencia entre felación y cunilingus, pero ¿qué es el cunilingus? Que es la estimulación de la vulva, no de la vagina. Incluye la estimulación del clítoris, pero el clítoris es efectivamente muy sensible. Los chupetones que podríamos dar a otras partes del cuerpo no los tolera el clítoris. Muy bien. Entonces, si se quiere estimular a una mujer, por favor, señores, con la puntita, ahora sí que con la puntita y con cariño. Y habrán mujeres que no soporten ni siquiera que se les toque alrededor del clítoris. Wow. Es una zona muy enervada, es una zona muy sensible que no cualquier mujer permite que se le toque. Cuando se está dando la penetración, esto que menciona la doctora del orgasmo vaginal, tiene que ver con la estimulación también en el momento de la fricción que se está frotando el clítoris también. Muy bien. O sea, Perfecto. Pues tenemos el mapa sexual, ¿correcto? Chiquititito. Ahora Chiquititito. sí. No, pero no importa el tamaño, ¿verdad? No importa el tamaño. Bueno, vámonos. República Dominicana se le dice pepita. Pepita. Panamá y Nicaragua se le dice pirigallo. No te rías, no te rías. En Honduras, Nicaragua y Costa Rica se le dice pipirigallo. Gallo, porque Pipi. ya llevan dos términos que llevan gallo. Ahorita retomamos los de los gallitos, vas a ver. Ok. En Guatemala y Honduras se le dice gallito. Gallito. En Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua se le dice gallo. Esos son los términos que están documentados en el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es un diccionario excelente como identificador de la cultura latinoamericana. Como verán, son 5 términos nada más y no abarcan a toda América. Es decir, ni siquiera podemos hablar de que hay un término para cada país de Hispanoamérica que haga referencia a clítoris. yo sí he escuchado otros más, que es el de botón. El clítoris hace referencia al botón, al grano, al chícharo o chicharito, por la forma que tiene. Claro. ¿Y Pepita? ¿Por qué Pepita? ¿No? Tenemos Pepita, también es por el tamaño. Por el tamaño, la por lo forma. pequeñito, la forma de la pepita. Perfecto. Dentro de la vagina, no sé si se mencionó la pepa, También la pepa. que también se le llama a la vulva como la pepa. Y volvemos a lo mismo, tenemos pepa o pepita para referentes que son completamente distintos. Y la inexactitud, ¿no? Cuando nos dicen, es que no sé qué es un clítoris o dónde está un clítoris, pues es efectivamente pues porque no los han enseñado a reconocer las partes de la mujer, ni la propia mujer ni al hombre, ¿no? Muy bien. Pero ahora toca el turno de la miscelánea sexual. Me gustaría conocer estas palabras. Y para la miscelánea sexual hoy tenemos un tema asociado a todo lo que hemos estado hablando en el programa, amigos, pero básicamente quiero plantearles una palabra que genera discusión en tanto a su etimología, que es la palabra chocho. Chocho. ¿Ustedes han escuchado el chocho? ¿O han conocido chochos, muchos? Chocho. Sí, los suficientes chochos he conocido en mi vida. Y me hace referencia a vulva y al clítoris, precisamente. A eso quería llegar yo en la discusión. En los diccionarios académicos, hasta la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia, se documentaba que chocho venía del mozárabe shosh. Y lo único que pasó fue que evolucionó a nuestra che, a nuestra fricada en español. Y shosh significaba salado. El chocho en España era sinónimo de altramuz. El altramuz es una especie de semilla muy semejante al haba, pequeñita, redonda, que se da para alimentar ganado, se da de la misma planta, el altramuz, se da para alimentar ganado y es una semilla muy amarga, pero también se puede emplear para el consumo humano, solamente que para el consumo humano esa semilla se tiene que dejar remojando en agua con sal para quitarle el amargor. A eso se le llama chocho, a esta pastilla. Al chocho, ¿es altramuz o es chocho? Ok. Se le llamó chocho precisamente por este proceso de salamiento en el que se le quitaba el amargor a la semilla. Esta semilla se utiliza como decimos en México, por ejemplo, botana,
pero en otros países también decimos bocadito y en España, para ser más precisos, le decimos aperitivo. Son esas semillitas que ya han pasado por un proceso y que estamos tomando una copa y entonces la tomamos como aperitivo, eso es el altramuz o el chocho en España. Ahora, ¿por qué quiero plantear esta etimología? Porque hasta, como les digo, la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia se consideraba que chocho estaba definido como vulva o vagina, pero procedía de esta semillita pequeña. Entonces, la etimología no concuerda con el referente, porque si es la semillita pequeña, es como bien decía el doctor, solamente puede hacer referencia al clítoris, que es una semilla muy pequeña y no a toda la vulva, ni mucho menos a la vagina. Ahora bien, en la 23ª edición del diccionario ya hicieron una modificación y dijeron que esa CH, la Che de chocho, es de origen expresivo y que muchas palabras tienen la che para hacer referencia a objetos o a ciertos referentes que implican cierta blandura. Tenemos chichi, chocha y chucha. Chichi es, no chichi las de la mujer, que en México es... Ya me había emocionado, doctora. No, en México si lo ven emocionado es porque chichi en México es el seno femenino. Pero no. No. Chichi también es chocho, el sinónimo de chocho. Chocha en Cuba también es sinónimo de chocho. Y en Colombia y Perú es chucha. Y Chucha. Todas hacen referencia Son sinónimos. supuestamente a vulva. Entonces, yo lo que quería plantear en esta miscelánea era la discusión desde el punto de vista etimológico. Muchas veces la etimología nos da muchísima más información. La Real Academia Española decidió cambiar la etimología, la propuesta etimológica de esta palabra, pero me parece que desde la que tenían en ediciones pasadas hasta la actualidad, también da información sobre la forma y que estábamos confundidos, que es muy normal en términos sexuales utilizar palabras que antes hacían referencia a otra cosa, como por ejemplo culo, y que ahora pueden hacer referencia a la vagina. Desde el lado etimológico, ¿no? Pero desde la sexología, chocho, ¿qué es lo que incluye? ¿La vulva, la vagina? Nada y todo. Entonces, que es un eufemismo, Ajá. que chocho como tal, desde este significado que tiene de la semilla, sería el clítoris. Sin embargo, sí es común que se utilicen ambos términos, o en ambos términos, tanto en vulva como en clítoris. El chocho, pásame el chocho, dame el chocho. Y que bueno, finalmente... Te voy a comer el chocho. Me voy a comer el chocho. Vamos a comérnoslo. Ok, provecho en el chocho. La gente, por lo común, de nuevo esta parte social, va cambiando el término, lo va utilizando de acuerdo a sus propias necesidades. Puede referir a una, puede referir a otra, y esa es la razón de ser de este programa, la ambigüedad que existen en todas las palabras que pueden o no pueden hablar en particular de algo. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra palabra, no, doctora? Bueno, sí, tenemos una palabra relacionada con toda la feminidad, que es frigidez. Frigidez, que viene de frío o de frigidus, es la mujer frígida, entonces se asume que es la mujer fría, la que no puede tener esta excitación en la actividad sexual. Pero al mismo tiempo se trata de un término peyorativo que puede ir a mayor, porque de ser una mujer frígida, también se asume que las mujeres que no disfrutan o no gozan de su sexualidad, entonces son mujeres neuróticas o histéricas, que entonces si yo tengo un mal día o estoy enojada, pues entonces hasta se le dan términos peyorativos como malfollada en España o malcogida en América. Y a un hombre que está enojado, no se le puede decir que es un malcogido. Ni un mal follado. Pero es que por lo general, bueno, los hombres siempre queremos, pues obviamente, tener relaciones, ¿no? Pero eso también es un difícil mito. encontrar... Ese es un mito, sí. Bueno, a veces estamos mujeres, cansados, ¿no? Las mujeres también tenemos un deseo. Lo único que pasa es que nosotros lo tapamos porque es un tabú y porque se ve mal que una mujer te manifieste de manera abierta que tiene deseos sexuales, ¿no? Pero entonces no se aplica la frigidez para un hombre.
No, igual que el término frígido o frígida, perdón, el término frígida en las mujeres tuvo mucho despunte entre los años 80 y 90, pero no hace referencia absolutamente a nada. O sea, en algún momento se intentó darle el contexto desde la parte como disfunción sexual, pero cada persona, al hacer investigación, cada persona habla de la frigidez de una forma completamente diferente. Cada una da un contexto de, pues, alguien que no quiere tener relaciones, alguien que no le gusta el sexo, alguien que bla, 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 bla. O sea, no hay algo que pueda definir como tal frigidez. Por lo tanto, desde la sexología no es un término científico, no es un término correcto. Nos están dando la etimología que habla de una mujer fría. Y una mujer fría puede ser alguien que no quiere ni siquiera contacto desde lo emocional o no quiere contacto sexual, pero no está definido y no es un término científico. Y es más, es un término peyorativo. Y despectivo. Cuando dicen eres una frígida, es que no gozas de tu sexualidad, Peyorativo. ¿no? Y te estoy marcando. Con un término peyorativo me refiero a estas palabras que no solamente te marcan, sino que también ofenden y catalogan a la persona, ¿no? No describen algo, agreden o transgreden la individualidad de la persona. Por eso no es un término científico, no es como hablar de vulva, de clítoris. Frígido no es. No es un buen término porque muchas mujeres han vivido ofendidas, agredidas a partir de, es como decir en otros términos, ¿no? Que bastardo o bastarda, claro. Una palabra. Son agresiones completamente. Perfecto. Pues yo los espero en la próxima emisión de La Lengua en el Sexo, Lingüística y Sexualidad. Y recuerden, por favor, que si la lengua está en el cuerpo, también puede estar en el sexo. Nos vemos en la próxima.